Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Son las 12:38 y a esta hora nos toca el turno de conversar con otro de nuestros invitados. Para nosotros es un gusto poder saludar y darle la bienvenida a el doctor Abel Chiroque, representante de Defensoría del Pueblo en Loreto, para hablar sobre las acciones que viene haciendo la Defensoría en el tema del medio ambiente y, por supuesto, que representa el Día del Medio Ambiente para Defensoría del Pueblo. Doctor Abel Chiroque, ¿cómo está? Muy buenas tardes ya. Don Rubén, buenas tardes para usted y todos sus seguidores, los oyentes de este programa. Agradecer la oportunidad que nos da a poder difundir las acciones que realiza la Defensoría del Pueblo en este tema de mucha importancia. Eso justamente nos motiva al diálogo con usted. Somos una región amazónica, la más extensa de esta parte del territorio nacional, por lo tanto, los temas ambientales tienen que estar allí siempre en la mirada, en la preocupación y en la atención de todos. Defensoría del Pueblo realiza permanentes acciones en aras de defender justamente el medio ambiente. ¿Qué acciones ha realizado Defensoría? ¿En qué situaciones ha actuado Defensoría en los últimos tiempos, en este año, por ejemplo, doctor Chiroque? Bueno, nosotros queremos recordar a los oyentes de este programa que la Defensoría del Pueblo, por mandato de la Constitución, tiene la misión de defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, supervisar el cumplimiento de deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos. En ese marco, la Defensoría del Pueblo desarrolla su labor de protección al medio ambiente y es por ello que nosotros, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, hemos invitado al Estado y a la ciudadanía a adoptar acciones decisivas para proteger el medio ambiente, teniendo en cuenta que estamos nosotros frente a una triple crisis planetaria que amenaza el futuro de toda la humanidad. Nos referimos al cambio climático, a pérdida de la biodiversidad y la contaminación por plásticos. En esa línea, la Defensoría del Pueblo viene desarrollando acciones defensoriales, pronunciamientos, opiniones ante el Congreso de la República y llamados que hace al Estado para proteger el ambiente, estimado. A nivel local, la Defensoría del Pueblo exhortando a los alcaldes para que atiendan la gestión de los residuos sólidos y en el tema de los temas, se podría decir, muy sensibles que están vinculados con la vida de la población, la salud, el tema de la minería ilegal, que ataca nuestra fuente de abastecimiento de agua en el río Nanay. Entonces, a nivel regional, también estamos nosotros interviniendo frente a los derrames de hidrocarburos que ocurren en nuestra Amazonía, teniendo en cuenta que hay actividad petrolera en nuestra. Entonces, en ese marco son de manera general acciones que estamos nosotros realizando como Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, usted lo acaba de decir, que permanentemente establece estas relaciones y estos contactos con las autoridades en todos los niveles, porque esta es una responsabilidad compartida. Y partiendo de las autoridades locales, son los primeros responsables en el cuidado del medio ambiente, de cómo se maneja, de cómo se lo respeta, de cómo se lo maneja y atiende los problemas que pueden haber allí en las respectivas jurisdicciones. ¿Cuál es el balance en ese sentido de identificación y de compromiso de las autoridades en esta lucha por cuidar y proteger el medio ambiente?
hay mucha responsabilidad en los gobiernos locales y regionales. Tenemos 1.500 botaderos de basura que existen a nivel nacional. Nosotros tenemos una realidad en la región, ya el relleno sanitario prácticamente está colapsado. Hay la necesidad, se pueda buscar otra alternativa para la gestión de los residuos sólidos. Tenemos nuestro río Amazonas, recibe todos los plásticos de las de Cuenca, de las ciudades. Hay muchas tareas pendientes, y en el tema de la responsabilidad ciudadana, sensibilizar a la población para cuidar nuestro entorno, especialmente en la selva. El tema de la biodiversidad es necesario de que se pueda tener en cuenta que en estos últimos años ha deforestado la gran parte de territorio que Lima, Callao y Tumbes, ¿no? Entonces, cada año vemos que hay más deforestación, y eso tiene repercusión directa en la vida de las personas. Doctor Chiroque, es importante entonces que siempre permanentemente se esté en esos niveles de coordinación, y en ese nivel de coordinación también se nota la preocupación, así como existen trabajos y reuniones de coordinación para otros aspectos como la salud, como para el aspecto de la educación. En el aspecto ambiental hay un trabajo que va desde lo regional, pasando por lo provincial, las direcciones regionales y los gobiernos locales. Hay un marco normativo que establece estos niveles de coordinación. Sinceramente, se tiene que ver estos espacios de articulación para que las autoridades podamos llamar la atención a la comunidad y buscar alternativas de solución. El tema de la gestión de los residuos sólidos, del reciclaje responsable, tiene que aplicarse desde las instituciones para que la población pueda comprender que es una necesidad, porque ¿qué queremos dejarle nosotros a nuestras descendientes? ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué entorno queremos dejar a nuestra descendencia, a la humanidad? Tenemos que ser solidarios, porque esto se va afectando en el día a día. En ese sentido, no solamente hay esa obligación de poder estar realizando políticas públicas, sino aplicarlas directamente a la población. Así como nos preocupamos nosotros por la salud, nos preocupamos por la educación, el cuidado del medio ambiente es transversal a toda la sociedad. Doctor Chiroque, estamos en una coyuntura que al menos en lo personal y como emisora nos preocupa mucho, y tiene que ver con lo de la ley Piazzi, el hecho de que esto está motivando incluso posiciones polarizadas que llevan incluso a que se quiera llevar el debate a niveles de insulto, de agresión, de agravio y de señalamientos, y que no dejan nada bueno si se quiere justamente producir un debate que genere, que deje cosas provechosas. Por un lado, los que están a favor, y por otro lado, los que cuestionan y que están allí argumentando una serie de situaciones contra la ley Piazzi, que busca justamente defender los derechos de los pueblos no contactados y de los que están en aislamiento voluntario, si existieran en la región, pero que esta ley precisamente busca que pueda protegérselos si hay indicios de su presencia en esta parte del país. En aras de que esto no vaya a desencadenar en situaciones mayores,
¿qué se puede hacer o cuál sería la invocación desde Defensoría del Pueblo, señor? Don Rubén, la Defensoría del Pueblo ha sido muy precisa y la Defensoría del Pueblo considera de que se tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en estas poblaciones que tienen un nivel de vulnerabilidad que requiere la protección del Estado. Ya lo hemos escuchado nosotros en la sesión realizada de la presidencia del Consejo cuando estuvo el presidente de la República, y coincide con la necesidad de respetar a los pueblos indígenas, coinciden con la necesidad de que se tiene que proteger la biodiversidad, se tiene que respetar la Amazonía, y en este tema y consideramos nosotros que lo primero que tenemos que comprender es que existen poblaciones que necesitan una protección de parte del Estado y la sociedad. El otro debate, prácticamente considero que no es oportuno, teniendo en cuenta, primero, que se tiene que proteger son los derechos de las personas. Esa es, la posición de la Defensoría del Pueblo. Nosotros hemos emitido pronunciamientos en relación, se tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Ese es un imperativo, y no hay cuestionamientos al respecto, teniendo en cuenta el ente rector, el Ministerio de Cultura y las organizaciones están con exigencia que le corresponde atender al Estado. Doctor, eso nos parece tremendamente importante porque creemos que todos los temas están para debatirse, todos los temas están para conversarse, nada es intocable y todo tiene que ser perfectible, pero para eso se tiene que hablar con fundamento, con argumento y sin caer en la agresión, en el insulto y mucho menos queriendo quitarle el derecho a la voz y a la opinión a otros sectores y sobre todo a los pueblos originarios. Doctor Chiroque, en torno a la situación de la actividad petrolera en la región Loreto, en esto del circuito petrolero en la región Loreto, ¿cómo está la situación en eso que tiene Defensoría del Pueblo, donde va identificando posibles conflictos sociales? Vea lo que acaba de ocurrir en Arequipa. ¿Cómo está esto aquí en el circuito petrolero? ¿Cómo están las cosas, el temperamento, la temperatura? ¿Cómo está? Bueno, por ahora estamos en una situación de diálogo, hay un acercamiento de las organizaciones con el Estado y el Ejecutivo especialmente. Consideramos que es una oportunidad para que se pueda establecer una conversación, un proceso de diálogo de buena fe y que busque atender las demandas de los pueblos indígenas que durante varios años han sido portados en la atención de sus necesidades básicas. Nosotros hemos visitado los distritos donde hay actividad de hidrocarburos y nos llena mucho, nos llama la atención que no tengan el acceso al servicio de agua, no tengan el servicio de electricidad y que sus escuelas, sus establecimientos de salud estén de manera precaria. Y eso es uno de los puntos que consideramos que hay que atender en prioridad para que pueda haber un diálogo responsable, una actividad de hidrocarburos, una actividad productiva que beneficie a todos los peruanos con un enfoque de derechos. Por otro lado, Rubén, la Defensoría del Pueblo considera que frente a accidentes, derrames que han venido ocurriendo, tiene que haber una modificación de la ley para que los planes de contingencia puedan considerar la atención humanitaria, la atención social para los pueblos afectados, teniendo en cuenta que en esta
en esta legislación, en esta normativa que tenemos en la fecha, los planes de contingencia no contemplan esta atención. Y es por ello es que vamos a insistir en que se tiene que modificar la norma y se tiene que considerar a las poblaciones afectadas. Ahora solamente intervienen a nivel de gestión de riesgos y desastres. O sea, las municipalidades tienen que asumir los efectos perjudiciales de los derrames que han venido ocurriendo a lo largo de estos años. Pero queremos que sea el plan de contingencia quien tenga que asumir estas acciones en beneficio de la población que resulte afectada. Doctor Abel Chiroque, le agradecemos mucho que nos haya permitido conversar con usted, la posibilidad de esta entrevista, este diálogo, para entrar también en niveles de reflexión sobre lo que debe ser una constante preocupación de todos los que vivimos en esta parte del país, en la querida región Loreto. Muy amable, señor. Muchas gracias, don Rubén. Saludos para todos. Buen fin de semana. Buenas tardes. De igual manera, señor. Un abrazo. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21.